Bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista de la Semana, un programa de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta. Quien les habla, Caterina Urbina, y en esta oportunidad nos encontramos con el director y académico del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales de la Universidad de Antofagasta, con quien estaremos hablando acerca de los sismos. Bienvenido, profesor. Caterina, igual yo estoy siempre agradeciendo la posibilidad que nos dan a nosotros, en verdad, a los académicos, de poder comunicarnos con la comunidad para poder entregar algunas cosas que son de interés de la gente. Así es, como lo dice usted, de interés de la gente. Siempre estamos hablando de sismos y todos los días están ocurriendo sismos en nuestro país, en distintas ciudades de Chile. Por supuesto. Y no estamos ajenos a eso, sobre todo que estamos en la zona norte de Chile, donde han habido eventos muy importantes en los últimos años. Exacto. Y recientemente se está produciendo una situación en el extremo norte, podríamos decirlo, específicamente en Pisagua, donde desde la semana pasada se han ido desarrollando distintos movimientos o sismos. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, para colocar en contexto la cosa, hay dos zonas de amenazas, digamos, de alguna repetición de un gran sismo en el norte chileno. Cuando digo norte chileno me refiero incluso a la zona central también. De partida está la zona que queda pendiente, que es la zona del terremoto de 1922, que va entre Coquimbo hacia Chañaral, hasta Chañaral, que también está temblando. También hay sismos ahí frecuentemente, que pueden ser una causa puede ser definitivamente el anterior sismo que ocurrió 8 puntos y tanto, ¿no es cierto? El cual quedan remanentes de movimiento. Ese 8,2 fue en Iquique, en el 2014. Ya no, estoy hablando solamente ahora del de Coquimbo, el claro. Último. Entonces, ese sismo, y falta que se rompa otro 8.4, que se rompa la otra parte que va desde Coquimbo hacia el norte, hasta Chañaral, que ese es el que ocurrió en 1922 y que está pendiente, tiene más de 90 años, por lo tanto ya es, digamos, una zona madura desde el punto de vista de los que se denominan gaps sísmicos. Y donde al parecer no se han desarrollado sismos importantes. Todavía no se ha, yo diría, no se ha estructurado la forma como parten estos sismos. Así como se estructuró la del de Coquimbo, clarito, ¿no? Fue muy claro. Recientemente, el 25 de julio, un sismo importante en la región de Atacama, específicamente en Chañaral, de 6.1. 6.1. Y ese es un poco el temor de que sean en alguna medida la estructura del grande que podría venir en el futuro. No estoy diciendo mañana ni pasado, claro, sino que es la estructura. Todavía no se organiza bien eso, pero podría estar pendiente eso. Está pendiente eso. Sigue pendiente a pesar del sismo que hubo en Iquique, que afectó hasta Antofagasta. Claro. Y ahora tenemos la otra amenaza, que es lo que quedó pendiente, digamos, en la zona extremo norte, que sería entre prácticamente Patache y Mejillones, y también entre Pisaguas y Arica y un poco más más al norte de Arica, que esas son las dos partes que no se han roto. Entonces, y infelizmente, digamos, en la última semana está temblando muy fuerte en el área de Pisagua, que es como el inicio de un posible rajo hacia el extremo norte. También ha temblado en Perú. También ha temblado en Perú, exactamente. Pero es el sismo, digamos, que más nos preocupa. Ahora, hemos aprendido extraordinariamente algo muy positivo en los últimos 3 grandes terremotos que han ocurrido. El 2011, en Japón, después en Iquique y luego el de Coquimbo. Los 3 nos han enseñado algo extraordinario, que antes de un gran terremoto hay una seguidilla de sismos de tamaño 5 hasta 6. Y lo interesante de esto es que hemos aprendido de que se alinean, se van colocando como una especie de línea. Parten con los tamaños 4, y tanto, 5, van subiendo hasta que llega a unos 6 y tanto, y a partir de ese uno puede extrapolar que algunos kilómetros más allá, 40, 50 kilómetros más allá, incluso 20 a veces, está en la ruptura del nuevo, del grandote. Y eso lo hemos aprendido en estos 3 sismos. Antes lo sabíamos de una manera distinta, lo sabíamos yo diría casi intuitivamente, sabíamos que había una seguidilla de sismos, pero ahora con la posibilidad que tenemos de agrupar la información y de que nos llegue de todos lados información, hemos observado que se produce una línea. Hay una publicación que hicieron un par de investigadores, que la publicaron en Science, y ellos dan alerta de que efectivamente se alinean estos sismos y luego viene el grande. Ocurrió en Japón, en Iquique y ahora en Coquimbo. Profesor, en entrevistas anteriores hemos estado hablando acerca también de los colores que se presentan a través de radiografías
a la Tierra. Okay. En este caso, ¿se han tomado esas radiografías? Exacto, sí se han vuelto a tomar. Lo que pasa es que seguimos nosotros con un color, digamos, entre naranja y algo parecido. Cuando llegue a cafecito ya la cosa se va a complicar. Claro. Eso es el estrés que se produce en la Tierra. Para que la gente lo sepa, hay una técnica que se llama radiofrecuencia, que son fotos. Interferometría de radar también se podría llamar. Interferometría de radar, que es una foto que se saca a la Tierra con equipos especiales. Con equipos especiales. Los satélites se la sacan desde, imaginémonos, desde Arica hasta Antofagasta. Entonces se saca una foto y al día siguiente se saca otra foto. Y al día siguiente otra foto y se van comparando. Y uno empieza a darse cuenta de que efectivamente la Tierra se está arrugando en algunos lados y se está estirando en otros. Eso es estrés. Y eso se manifiesta a través de colores. Exacto. Entonces, el cafecito estaba para el año 2010 sí. Estaba muy cafecito ese color y ya el estrés era muy grande. Estábamos hablando de 1,5 metros aproximadamente de estrés. Ya. O sea, eso se puede medir, el estrés se puede medir para decir que la Tierra se había arrugado 1,5 metros, se había comprimido 1,5 metros la costa. Eso se puede medir y le colocamos colores para que la gente entienda. Y en este caso de Pisagua, ¿se han tomado esa...? Exacto. Nosotros seguimos todavía en naranja. Ya. Seguimos todavía en naranja, así que todavía nos pasamos a los colores más oscuros, que son los colores de mayor advertencia. O sea, todavía estamos en un estrés premonitorio nomás, un estrés inicial, pero no en el definitivo. ¿Podríamos estar hablando de tal vez un enjambre sísmico en este momento en Pisagua? A ver, los enjambres sísmicos en verdad se producen, yo diría, en 2 ocasiones. Se producen normalmente en el sector donde hay volcanes. Yeah. Y se reparten por todo un área una cantidad de sismos y son como desordenados, o sea, están por todos lados. No hay un epicentro, ni una línea, ni una forma como para seguirlo. Ese es un típico enjambre sísmico. Yeah. En la costa eventualmente se producen, y no sabemos exactamente la razón por la cual se producen en la costa, pero también tendrían que ser igual, desordenados. Pero en general los sismos que están ocurriendo en la zona costera están bien ubicados. Están bien alineados, están en una zona bien específica, que se supone que son las zonas donde se rompió la vez pasada en el terremoto del 2014. Justamente lo que está pasando en Pisagua, ¿podría ser una consecuencia del terremoto aún de Iquique del año 2014? Qué buena pregunta, porque en alguna medida, antiguamente nosotros no tratábamos de ser muy cuidadosos en esto y de no hablar de que un sismo en el fondo antecede al otro, al siguiente. Exacto. Pero si la gente puede hacer una abstracción conmigo, hay que imaginarse, por ejemplo, esto es un vidrio, como esta mesa es de vidrio, y en algún instante uno la golpea y se rompe el vidrio. Claro. En el instante en que se rompe el vidrio, bueno, se raja un tramo, pero a partir de ahí queda la debilidad para el siguiente. Se triza. Y en el fondo la Tierra no es diferente a este vidrio que yo estoy planteando como ejemplo, porque se rompe en un lado y se rompió hasta Pisagua. Pero de Pisagua le queda el extremo norte y también le queda el extremo sur, que es de Patache al sur. Por lo tanto, el vidrio está roto entre Pisagua y Patache, aproximadamente. Entonces, los dos extremos son, yo diría, son sospechosos. Son sospechosos de que ocurra algo de ahí en adelante. Entonces, esa es la teoría, y fíjate que ha funcionado muy bien, porque en Turquía, en el terremoto de Izmit, no recuerdo con exactitud el año, pero fue en 1990 y tanto, donde murió harta gente, un ingeniero eléctrico se ganó un premio internacional porque él predijo lo siguiente, y lo predijo de la misma manera que lo estoy diciendo ahora. Dijo, de aquí para allá se va a rajar la Tierra y el próximo viene aquí, y va a venir ya, dijo. Y efectivamente empezó a desalojar gente de varios sectores y no le creían. Hasta que al final, después de mucho, ¿cierto?, la gente regresó y él volvió a sacar a la gente y luego vino otro terremoto y felizmente habían evacuado todos los sectores donde él había predicho en alguna medida, había pronosticado que iba a seguir la falla. Ahí es muy fácil porque hay una falla, y una falla visible, ¿cierto?, y medible. Pero nosotros la tenemos debajo del mar, no podemos mirarla ni podemos ocultarla. Eso nos complica. Así es. Bueno, lo invito a hacer una pausa de la entrevista de la semana y retornamos entonces a esta entrevista.
Después de esta pausa retornamos a la entrevista de la semana. Recordar que nos encontramos con el académico y director del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales de la Universidad de Antofagasta, con quien hemos estado hablando acerca de los sismos. Y quedamos pendientes con un tema en la región extremo norte de Chile, como es Pisagua, donde se han estado desarrollando algunos sismos reiteradamente. Hubo uno de 5.1, 4.7 en la semana y así sucesivamente. Descartamos que sea un enjambre sísmico, por lo que usted nos aclaraba que no se cumplen los requisitos. No tiene la estructura. Exacto. También, bueno, se han hecho radiografías y todavía no está en un color de estrés máximo como para generar también una preocupación mayor. Pero sí, ¿se pueden predecir los sismos? Bueno, de partida las predicciones solamente se han hecho un par de ellas nomás, 4 más o menos aproximadamente, que la hizo el equipo chino de 1976 o 77. Estamos hablando de científicos, porque de científicos. Lo que pueden predecir son los científicos, pero también hay gente que no tiene a lo mejor las capacidades o el profesionalismo para... Exacto. Pero que se conozca como predicción sísmica, vale decir, que se diga el sismo, el tamaño que va a tener, el lugar donde va a ocurrir, el día que va a ocurrir. Tiene que ser exacto. Esas son las 3 condiciones que hacen una predicción sísmica. Por eso que los sismólogos no las hacen, porque realmente es muy difícil. Pero los chinos hicieron un trabajo extraordinario después de haber tenido un terremoto terrible, murieron cerca de 800.000 personas. Entonces Mao Zedong ordenó a su primer ministro, Zhou Enlai, que a toda prisa generara una maquinaria para que hubiera predicción de sismo. Por supuesto, los sismólogos atribuyen toda la responsabilidad a Zhou Enlai. Y Zhou Enlai dice, lo que pase, es mi responsabilidad, ustedes no tienen responsabilidad. Así que si algo falla, no hay ninguna dificultad, yo soy responsable. Okay. Uno puede imaginarse en el tiempo de Mao Zedong la mano muy dura, ¿cierto? Y Zhou Enlai también, el primer ministro. Entonces, los sismólogos se atrevieron y generaron aproximadamente, entiendo que un ejército de unos 10.000 observadores sismológicos, más todas sus redes de estaciones. Midieron todo. Bueno, obviamente la más importante de todas fue el terremoto Haichen, que ellos lo predijeron 5 horas y media antes, ¿no? Ellos pudieron hacer una predicción extraordinaria y evacuaron 1.200.000 personas del área de Haichen. La sacaron y a las 5 horas y tanto vino un gran terremoto. Murió gente. ¿De qué época estamos hablando? 1977. Ya. Y con la tecnología que hay hoy en día, ¿los científicos podrían hacer predicciones? Yo creo que sí, el tema no es ese, el tema es que la responsabilidad que recae sobre ellos es muy grande. Yo me imagino, en China no había ninguna dificultad porque la responsabilidad caía en el primer ministro y él aseguraba de que nada les pasaba a los sismólogos si se equivocaban. Pero hay que imaginarse ahora el caso del mundo occidental, ese es el mundo asiático. Y hay otro ejemplo, en Italia lo que pasó con los sismólogos, claro, exactamente. Pero si uno lo extrapola a Occidente, es impensado. Ustedes pueden imaginarse que se sabe de que una predicción sísmica en una ciudad que tenga más de 500.000 de habitantes, por lo menos van a morir 200 personas solamente en la predicción. Solamente en la predicción, ese es el cálculo que se hace. Y el problema es, si no hay terremoto, ¿a quién le vamos a cargar estos 200 muertos? Obviamente que a los sismólogos, no cabe ninguna duda. Entonces nadie podría en su sano juicio hacer una predicción. Aclarar que esas personas que si no ocurre un sismo y mueren de todas maneras es por temas del corazón, de estrés. Estrés, son accidentes automovilísticos, por ejemplo, accidentes de todo tipo, que van a ser atribuidos a este estrés tremendo que tiene la gente de arrancar, de evacuarse. Hay que imaginarse que hay personas que son prácticamente, sufren de neurosis de este tema, por lo tanto uno puede imaginarse si esa gente tiene posibilidades de infarto, si es mayor, ¿no? O si es propensa a esto. Entonces, esas cosas que van a pasar y después, las horas antes de la predicción, las mamás van a correr, los papás van a correr de un lado a otro y ahí viene la cantidad de accidentes. Entonces, esas muertes, si no ocurre el terremoto, van a ser atribuidas a los sismólogos. Entonces, nadie, como decía yo, en su sano juicio va a hacer una predicción. Lo que sí hacen es pronóstico, que es bastante distinto. Un pronóstico es otra cosa. Un pronóstico es de mediano plazo, largo plazo, corto plazo también, pero un pronóstico es una especie de observación de que podría haber algo en el futuro, sin señalar ni día, ni tamaño, ni nada. Un terremoto de alguna magnitud podría ocurrir en el futuro cercano,
sin decir cuándo, ni dónde, o sea, el área sí se puede señalar, ¿no? Profesor, y según su experiencia, lo que está pasando en Pisagua, ¿podría haber un pronóstico? Yo creo que nosotros ni siquiera tenemos pronósticos, es una cuestión casi natural, o sea, sabemos de que esa zona de ahí hacia el extremo norte y hacia el extremo sur, de Patacha al extremo sur, tienen que romperse. En algún instante se tienen que romper, porque la energía que se liberó es del orden de aproximadamente un 30%. Falta un 60% que se libere, por lo tanto sabemos de que hacia el extremo norte... Ese 60% se puede liberar en muchos años. Por supuesto, por supuesto. Y esperamos, incluso tenemos hasta una especie de convencimiento de que podría ser mucho mejor para el extremo norte, vale decir, entre Pisagua y Arica debería ser mucho más benigno, porque se ha demostrado ahí que la placa subducta sin hacer terremoto. Vale decir que hay una liberación de energía sin que haya terremoto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se es porque eso? Simplemente la placa por alguna razón subducta sin trámite, digamos, sin trabas, sin cosas que le impidan desplazarse. ¿Y cómo los científicos se dan cuenta de eso? Se dan cuenta porque se puede medir, eso se puede medir, puede medir. Y como se puede medir, felizmente ellos tienen en alguna medida liberación de energía y tienen una especie de estructura mucho mejor para que la placa se desplace. No así, está mucho más trabada para el lado de nosotros. Y eso se demostró ¿dónde? Se demostró con las fotos de la interferometría radar, porque para el lado de acá está más oscurito y para el lado de allá está más clarito. O sea, nosotros tenemos peor pronóstico porque en alguna medida entre Patache y Mejillones la placa está trabada, está haciendo fuerza. Entonces, luego, cuando venga el paroxismo, cierto, se destrabe, es lo que conocemos como un terremoto. El origen de un terremoto es cuando se destraba la placa. Entonces, está trabadita ahí y está haciendo fuerza, está haciendo estrés. Mucho más que en el extremo norte. Por lo tanto, nuestro pronóstico es un poquito más reservado que el otro, pronóstico siempre más reservado que el otro. Pero el color de la Tierra sigue siendo naranja. Sigue siendo naranja, pero más oscurito para el lado de acá que allá. O sea, nosotros tenemos, aquí la placa no hace lo que hace en el extremo norte. Se nos está acabando el tiempo, pero han habido muchos sismos también en el interior de la región de Antofagasta, específicamente en la zona de San Pedro, Yagüe, Socaire. ¿Podríamos estar hablando de algo asociado también al volcán, a la zona volcánica que existe en la zona? Aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Los volcanes tienen una sismicidad típica, que es la sismicidad que antecede cuando hay algo de salida de magma o hay algunas ascenso del magma que genera una especie de estrés. Y esos son típicamente sismos que están asociados un poquito más arriba de los 80 kilómetros, vale decir, entre 40 y 50 kilómetros. De esos sismos hay muchos, todos los días, porque los volcanes están activos. Sin embargo, hay otra zona que está al sureste de San Pedro de Atacama, que es la zona del terremoto de 1950. Y esa zona está asociada a otro tipo de falla, a una falla interior dentro de la placa, que se produjo en 1950 y que se produjo también en Iquique en 1998-99, no recuerdo bien, con el terremoto de Huara, ¿no? Específicamente, ¿cuál es la zona? ¿Hay algún poblado por ahí? Ahí podría ser Socaire, podría ser todo ese sector de Socaire y de Escondida. Todo el sector ese que está ahí está, yo diría, bajo observación porque es el segundo gap sísmico que tenemos nosotros de profundidad intermedia, así se llama. Intraplaca porque está dentro de la placa, no es el roce de las placas, sino que está dentro de la placa continental y ahí se produce una falla. Sabemos muy poco acerca de estas fallas, sin embargo, lo que sí sabemos es que son sumamente destructivas en el área cercana. Como lo que pasó en Tarapacá. Y en Chillán. Chillán, por ejemplo, es el terremoto más destructivo que tiene Chile, no es el de 1960. El de 1960 murió gente básicamente por tsunami, ¿cierto? Pero el sismo fue de 9,5. 9,5, pero la gente estaba en la calle. La gente hacía 2 días que estaba temblando de magnitud 8. Por lo tanto, ¿quién podía estar en la casa con terremotos de magnitud 8? Anticipando. Incluso el día a las 15:30, cuando viene el terremoto grande, a las 15:00 hubo un sismo de tamaño 7.8. Y hubo un 8 a las 15:11 y a las 15:15 finalmente viene el gran terremoto. Entonces, ¿quién podría estar en una casa con terremotos tan grandes durante...? En definitiva, tendríamos que tener más cuidado por la zona de Socaire. Para eso, porque hay mucha gente viviendo ahora y están las faenas mineras, entonces esas cosas pueden complicar. Antes no había nada, en 1950 había muy poca gente, pero ahora sí tenemos mucha gente viviendo ahí y sí sabemos que esos son destructivos. Y a pesar de que es un tamaño no muy grande, de tamaño 8 máximo, sin embargo
generan mucha aceleración en el suelo, y esa aceleración es un tipo de aceleración que es destructiva, ¿cierto? Todas las aceleraciones de los sismos son como la marca que tienen cada sismo. ¿Y ustedes llevan un registro importante de esos sismos que están ocurriendo en la zona? Digamos, lo tenemos bajo observación, o sea, sabemos que si mañana tiembla a esa profundidad, a unos 80, 100 kilómetros, y tenemos ya ojo en esa cosa. Y para finalizar, hay un importante, se habla de enjambre sísmico en la zona de la quinta región, que hay un vacío sísmico entre Los Vilos y San Antonio, y se están reportando 18 sismos más o menos al día. ¿Podemos estar hablando de un enjambre sísmico y un posterior, que venga un terremoto? No, fíjate, porque definitivamente es lo que hemos observado, es que hay una estructura de sismos ahí, no hay un desorden, hay un orden, dentro del desorden hay un orden. Hay una línea donde sabemos que está temblando. Ya. Si esa línea se aumenta y los sismos empiezan por todos lados, bueno, eso no tenemos la explicación concreta, pero debían de verse a fallas interiores, y podría ser que eso anteceda algo, pero no tiene la estructura de un enjambre sísmico, todavía está asociado a lo que pasó hace unos años atrás. Claro, la gente incluso te comentaba que es muy parecido al evento del año 85. Exacto. Es como el retroceso. Nosotros conocemos un fenómeno que se llama la isostasia, y la isostasia es que los bloques se van acomodando, igual como cuando uno echa en la Coca-Cola un cubo de hielo, el hielo se hunde, sale, hasta que se equilibra, hasta que encuentra su equilibrio. Claro. Los bloques también flotan sobre material más denso, los bloques de la corteza flotan sobre... Y cuando se han dislocado, lo que hacen es que tratan de buscar su equilibrio. Y eso se llama fenómeno de isostasia. Lo que está ocurriendo ahí es netamente un acomodo de los bloques que quedaron completamente... Y hay que imaginarse que la Tierra es muy poco dúctil, ¿no? Es muy rígida, y como es muy rígida, entonces los bloques también les cuesta acomodarse. Profesor, está muy interesante la entrevista, y sin duda podemos seguir hablando de este y otros temas más. Así que estamos finalizando ya la entrevista de la semana en el canal de televisión, y yo quiero agradecer la buena disponibilidad que ha tenido usted en venir a informarnos y también a educar a nuestros auditores acerca de los sismos. Gracias a ustedes, porque así el centro puede tener contacto con la gente, que es lo más importante. Nosotros no tenemos un canal directo con la gente, y lo hacemos a través de ustedes. Entonces, para nosotros es una gran cosa tener esta posibilidad. Le agradecemos de todas maneras. Y lo dejamos invitado entonces, tanto para la radio, para televisión, unas posteriores entonces entrevistas con usted. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Y nosotros nos despedimos de la entrevista de la semana. Estuvo con nosotros el académico y director del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales de la Universidad de Antofagasta, Jorge van den Bosch, con quien estuvimos hablando acerca de los sismos. Nosotros los dejamos invitados entonces para una próxima edición por las pantallas de UAntof TV.